La ansiedad, esa sombra persistente que se agazapa en los rincones de nuestra existencia, se manifiesta de formas sutiles y a veces abrumadoras. La sentimos incluso cuando las circunstancias externas parecen propicias, cuando el trabajo fluye, las relaciones se mantienen y la salud nos acompaña. Pero hay algo, una tensión invisible, que se instala en el pecho, acelerando los pensamientos, robándonos el aliento. Es una sensación que a veces surge de la nada, como un aguacero repentino en un día soleado, y otras se origina al imaginar el mañana, un futuro plagado de posibilidades inciertas. Intentamos controlarla, respirando profundamente, distrayendo la mente con actividades que nos saquen de ese torbellino emocional. Nos esforzamos en fingir que todo está bien, en mantener una fachada de normalidad, pero en lo profundo, en el santuario de nuestra interioridad, sabemos que no lo está. Y entonces, el ciclo se reinicia, el miedo a sentir el miedo, la angustia ante la mera posibilidad de estar ansioso, la culpa por no poder, simplemente, estar bien. Nos han dicho que la ansiedad es un problema que debemos solucionar, un defecto que debemos corregir. Nos han diagnosticado y medicado, buscando una cura rápida y efectiva. Pero, ¿y si todo esto estuviera mal? ¿Y si la ansiedad no fuera un error, una enfermedad a erradicar, sino un síntoma de algo mucho más profundo, más complejo, una señal que nos invita a explorar las raíces de nuestro ser? En este análisis, no nos centraremos en trucos de respiración o listas de productividad para dominar la mente. Lo que escucharemos puede resultar incómodo, desafiante incluso, pero también puede ser liberador, porque quizás nadie nos ha dicho que esa inquietud que nos atormenta, ese murmullo constante que nos acompaña, puede ser en realidad un grito legítimo de nuestra conciencia, una llamada a despertar. No es un error a corregir, sino un mensaje a escuchar. Para comprender la ansiedad, debemos explorar las ideas de grandes pensadores y científicos, como Alan Watts y Robert Sapolsky, quienes ofrecen perspectivas esclarecedoras sobre este fenómeno. Watts, con su aguda sabiduría, nos muestra que la ansiedad es el resultado de nuestra obsesión con la seguridad, una paradoja inherente a la condición humana moderna. Sapolsky, por su parte, nos revela la raíz biológica de la ansiedad, demostrando que esta no es solo una experiencia mental, sino una manifestación directa de nuestra herencia evolutiva, de la forma en que nuestro cerebro y nuestro cuerpo reaccionan ante las amenazas. Watts, en su obra La sabiduría de la inseguridad, nos desafía a cuestionar la obsesión contemporánea por el control. Vivimos en una constante búsqueda de seguridad, intentando dominar el futuro, prever los riesgos, planificar cada detalle. Sin embargo, esta misma búsqueda se convierte en la fuente de nuestra inseguridad. Cuanto más intentamos asegurar la estabilidad emocional, más ansiosos nos volvemos. La ansiedad surge precisamente de la resistencia a aceptar que la vida es inherentemente efímera, impredecible e incontrolable. Sufrimos porque queremos controlar lo que no se puede controlar, el futuro. Pensamos que, si planificamos con esmero, si evitamos el fracaso, el dolor, la pérdida, podemos evitar la ansiedad. Pero la realidad es que la incertidumbre es la esencia misma de la vida. El cambio, el flujo, la impermanencia son las fuerzas que moldean el universo y a nosotros mismos. Aferrarse a estructuras ilusorias, a planes y metas rígidas, es una batalla perdida de antemano. Es la resistencia a lo que genera la tensión que llamamos ansiedad. La ansiedad no es un error de la mente, sino una respuesta natural ante el absurdo de intentar vivir como si la vida fuera predecible. Tememos el vacío, el silencio, la muerte, y por eso inventamos formas de llenar esos vacíos. Carreras profesionales, relaciones, religiones, distracciones constantes. Pero ninguna de estas construcciones nos proporciona la seguridad que anhelamos, porque ninguna de ellas es estática. Todo se desvanece, todo cambia, todo muere, y cuanto más intentamos mantenerlo todo bajo control, más ansiosos nos volvemos. Watts señala que la búsqueda de seguridad es un deseo contradictorio. Cuando buscas sentirte seguro, estás precisamente asumiendo que no lo estás, y eso en sí mismo es inseguridad. Este es el punto clave. La ansiedad no proviene de la realidad misma, sino de nuestro fútil intento de negar su naturaleza cambiante. Queremos controlar las olas en lugar de aprender a surfear. Queremos asegurar un futuro estable en un universo en constante mutación. Y en este proceso, dejamos de vivir plenamente. En la perspectiva de Watts, la ansiedad se disuelve no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión. No por la evasión, sino por la aceptación. Es solo cuando abrazamos la inestabilidad de la existencia,
cuando aceptamos el presente, que la mente puede comenzar a relajarse. Pero, ¿qué ocurre cuando miramos al cuerpo? ¿Y si este estado constante de alerta no fuera solo un patrón mental, sino algo profundamente arraigado en nuestra biología? Aquí es donde la ciencia de Robert Sapolsky nos brinda una perspectiva fundamental. Sapolsky, en su libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, nos invita a cuestionar por qué los humanos, a diferencia de las cebras salvajes, experimentamos altos niveles de estrés crónico. La respuesta radica en la forma en que nuestros sistemas de estrés han evolucionado. Los animales salvajes activan su sistema de estrés solo cuando se enfrentan a un peligro real e inminente. Ante la amenaza de un depredador, el cuerpo de la cebra entra en modo de emergencia, la adrenalina y el cortisol se disparan, el ritmo cardíaco se acelera, los músculos se preparan para la huida. Pero tan pronto como el peligro pasa, el sistema se desactiva, permitiendo que el cuerpo vuelva al equilibrio. En contraste, los seres humanos modernos a menudo activan su sistema de estrés sin enfrentar una amenaza física real. Nos preocupamos por el trabajo, las relaciones, el futuro. Anticipamos problemas, imaginamos escenarios catastróficos. Y, aunque no haya ningún león persiguiéndonos, nuestro cuerpo reacciona como si lo hubiera. El corazón late con fuerza, la respiración se entrecorta, los músculos se tensan. Sapolsky explica que nuestro sistema de estrés, diseñado para resolver problemas físicos inmediatos, ha sido secuestrado para lidiar con abstracciones, expectativas sociales, inseguridades emocionales, traumas no resueltos, dilemas existenciales. El resultado es que el cuerpo entra en cortocircuito, manifestando problemas digestivos, caída del cabello, desregulación hormonal, baja inmunidad, enfermedades cardiovasculares, depresión, entre otros. Lo que agrava aún más esta situación es el poder de la anticipación. Los humanos somos capaces de sufrir por amenazas que ni siquiera existen. La mera anticipación de un problema es suficiente para desencadenar la cascada fisiológica del estrés. Vivimos, en esencia, estresados por fantasmas, dominados por una biología que no fue diseñada para el mundo moderno. Somos descendientes de cazadores-recolectores que viven entre pantallas, plazos y presiones existenciales. Nuestro cerebro aún entiende solo dos comandos: sobrevivir o morir. Y, en este contexto, la ansiedad se activa constantemente, por razones que no son reales, pero que nuestro cuerpo interpreta como una amenaza real. Sapolsky nos obliga a confrontar la incómoda verdad. El problema no es la ansiedad en sí misma, sino el hecho de que se activa día tras día por razones que no son reales. Y mientras no comprendamos esta raíz biológica, mientras tratemos la ansiedad como debilidad o falta de disciplina, seguiremos castigándonos por algo que, de hecho, es un mecanismo natural distorsionado por un contexto artificial. Ante esta comprensión, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos escapar de este laberinto? Si la ansiedad tiene una función biológica y filosófica, ¿cómo podemos dejar de verla como un enemigo y empezar a entenderla como una señal? La respuesta se encuentra en la integración de las perspectivas de Watts y Sapolsky. Debemos reconocer la naturaleza inherente de la impermanencia y la incertidumbre, abrazando el presente y, al mismo tiempo, comprendiendo la forma en que nuestro cuerpo responde al estrés. Vivimos en una era de inseguridad disfrazada de progreso, una civilización que idolatra el control pero que ha construido sus cimientos sobre el miedo al fracaso, el miedo a la pérdida, el miedo a perder el control. Watts afirma que este colapso moderno comienza en la mente y se extiende a través del cuerpo, la cultura y la forma en que nos relacionamos unos con otros. Desde pequeños, se nos enseña que debemos tener un plan, un propósito, que debemos ser productivos, estables y emocionalmente regulados. Al mismo tiempo, somos bombardeados por la incertidumbre. La vida cambia, el mundo entra en crisis, las relaciones se terminan, la salud se ve comprometida. Y, ante la incertidumbre, intentamos controlar aún más, establecemos metas, buscamos técnicas, creamos rutinas obsesivas. Pero, como Watts diría, cuanto más intentamos agarrar el agua con las manos, más se nos escapa entre los dedos. La ansiedad, entonces, surge como un reflejo inevitable de esta lucha. Una mente que se niega a aceptar la impermanencia y un cuerpo que colapsa tratando de obedecer órdenes imposibles. Sapolsky refuerza esta tragedia desde una perspectiva biológica. Demuestra que nuestros sistemas de estrés fueron diseñados para manejar eventos a corto plazo, y que el cuerpo simplemente no fue construido para mantener un estado constante de alerta. El resultado, cuando este sistema se activa día tras día durante meses o años,
es el colapso. Las células envejecen prematuramente, las funciones cognitivas se deterioran, la respuesta inmune se ve comprometida. Y, en el colmo de la paradoja, incluso ante estas señales, nos culpabilizamos a nosotros mismos. Creemos que la ansiedad es debilidad, que el estrés es falta de equilibrio, pero nada podría estar más lejos de la verdad, nada más destructivo. Tanto Watts como Sapolsky coinciden en un punto central: resistir la naturaleza de la vida, ya sea psicológica o biológica, crea sufrimiento, y este sufrimiento se manifiesta como ansiedad crónica, agotamiento existencial, esa sensación de vacío que sentimos pero que no podemos nombrar. Pero, ¿y si, en lugar de seguir luchando contra la ansiedad, comenzáramos a escucharla? ¿Y si esta tensión constante no fuera una enfermedad, sino un lenguaje, un intento de nuestro cuerpo y nuestra mente de decirnos que algo necesita cambiar? La ansiedad, cuando se observa profundamente, se revela menos como un problema y más como un síntoma. Es un reflejo de algo interno que ha sido descuidado durante demasiado tiempo. Es la alarma que suena cuando hay una incoherencia entre lo que vivimos y lo que sentimos, cuando nuestra vida exterior sigue un guión de obligaciones y expectativas, pero nuestra verdad interior grita por autenticidad y significado. En este sentido, la ansiedad no es nuestra enemiga, sino la guardiana de la frontera entre lo falso y lo verdadero. Alan Watts vio esto con claridad. El sufrimiento psicológico surge cuando intentamos sostener una identidad que no corresponde a la realidad. Queremos parecer seguros, controlados, fuertes, incluso cuando por dentro nos estamos desmoronando. La ansiedad es la fricción entre quienes somos y quienes pretendemos ser. En esta perspectiva, la ansiedad es una invitación a la conciencia, un llamado a despertar. Es una oportunidad para explorar las raíces de nuestro ser, para cuestionar las creencias y patrones que nos mantienen atrapados. Para seguir este camino, necesitamos herramientas. Necesitamos prácticas que nos ayuden a reconectar con el presente y a volver al cuerpo. Porque la ansiedad no desaparece mágicamente, pero puede disolverse cuando aprendemos a vivir plenamente en el momento presente. La clave está en el aquí y ahora. Es necesario dejar la cabeza y volver al cuerpo. Mientras vivimos atrapados en el ciclo del pensamiento, intentando controlar el futuro, la ansiedad se alimenta de nuestra ausencia. La mente por sí sola no puede sanar lo que ha creado. Necesitamos descender, volver a conectar con la experiencia directa. Watts decía que el secreto de la vida es estar completamente involucrado con lo que estamos haciendo aquí y ahora. Estar presente no es una idea bonita, sino un entrenamiento, una disciplina. Es necesario reaprender lo obvio, y ahí es donde la biología entra como aliada. Sapolsky nos muestra que el estrés fisiológico puede aliviarse con acciones simples, pero no superficiales. Respirar conscientemente, reducir la velocidad, mover el cuerpo, dormir bien, permitir pausas y expresar emociones son parte del antídoto. También es fundamental la observación radical, aprender a notar la ansiedad que surge como una ola sin juzgarla ni resistirla. Simplemente estar ahí. Esta es la base de la regulación emocional. Es el momento en que nos volvemos más grandes que la emoción. Estando presentes resistimos la compulsión del futuro, rompemos la adicción a resolver toda la vida antes del siguiente paso. Regresamos al cuerpo, a la hora, al sonido de la respiración. La ansiedad disminuye cuando el cuerpo se incluye en la ecuación, cuando dejamos de vivir solo en la mente y comenzamos a existir como un todo. Si la ansiedad no es un error, si tiene raíces en el cuerpo y la mente, y si lleva mensajes legítimos sobre nuestra forma de vivir, entonces quizás no sea un obstáculo a superar, sino una parte esencial de nuestro viaje. Debemos dejar de verla como algo a eliminar y empezar a mirarla como una señal, una oportunidad para crecer y despertar. La ansiedad es un reflejo de nuestra claridad, de nuestra sensibilidad, de nuestra capacidad para percibir lo que no está bien, incluso cuando todos fingen que lo está. La ansiedad es la invitación a reconectarnos con nosotros mismos, a escuchar nuestro cuerpo, a abrazar el presente y a encontrar, paradójicamente, la verdadera seguridad al dejar de buscarla.